Tal mis amigos? Bienvenidos a este momento de intimidad en el que vamos a meditar la palabra de Dios en este martes 17 de agosto del año de San José de 2021, martes de la semana 20 de tiempo ordinario. Seguimos en la primera lectura reflexionando el libro de los jueces. Hoy corresponde al capítulo 6, versículos del 11 al 24, y Mateo nos sigue ilustrando en el capítulo 19, versículos del 23 al 30. En esta primera lectura, como les decía ayer, estamos meditando durante estos 4 días el libro de los jueces, ya después de la muerte de Josué. Y ayer meditábamos cómo pues ese pueblo de Israel que seguía siendo cabezón y seguía adaptándose más a seguir a los dioses de ahí de esa tierra que ser fiel a Dios. Y aquí, pues bueno, nos presenta un diálogo pues muy bello, un diálogo muy interesante entre Gedeón y Dios. Dios elige a Gedeón y le dice, y le dice que lo ha elegido para que puedas. Dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero en este diálogo que empieza con esas palabras del ángel del Señor, Gedeón se sorprende y se atreve a cuestionar, porque dice, perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? Fíjense, obviamente él reconoce que cuando el Dios no está con ellos, pues vienen las desgracias. Por eso dice, ¿por qué? ¿Y dónde están todos los hechos portentosos que nos platicaron nuestros padres cuando el Señor los sacó de Egipto? Ahora, en cambio, dice, nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. Entonces el Señor, dice, se volvió hacia Gedeón y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía, le dice Dios. Pero fíjense, aún igual como ha pasado con todos, como Moisés al principio tenía resistencia, también hoy Gedeón opone resistencia. No es fácil aceptar una encomienda tan grande que Dios le da. Y Gedeón se reconoce humilde, dice, soy de una familia humilde y soy el más pequeño de esa familia. Y sin embargo, dice, perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre? Fíjense cómo el domingo en el Magnificat decía, porque decía, el Señor enaltece a los humildes y derrota a los soberbios. Entonces hoy aquí se ve cómo Dios sigue manifestándose en los más pequeños, en aquellos que parecerían ser los rechazados. La respuesta del Señor no puede ser más hermosa. Le dice, yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Gedeón entonces ya empieza a comprender, pero todavía le pide una prueba. Dice, si ha alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. Pero fíjense, la señal no le pide que Dios le haga una señal portentosa, sino que dice, la señal que le pide es, déjame ofrecerte un sacrificio, no te vayas hasta que yo te ofrezca este sacrificio. Y el Señor responde, aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón prepara todo lo necesario con el animal que prepara, los panes sin levadura, se los lleva al ángel del Señor, pero obviamente no se los come. Le dice, toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta roca y derrama encima el caldo. Gedeón lo hace y entonces el ángel del Señor toca con su vara y sale un fuego que empieza a consumir todo esto que estaba ahí. Entonces Gedeón se asusta porque reconoce la presencia del ángel del Señor y dice, ay Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero Dios, como siempre, al ver su angustia, le dijo que la paz sea contigo, no temas porque no morirás. Es hermoso, este Gedeón es el primer juez y vemos cómo es todo el proceso donde él acepta ya el encargo que le van a dar. En Mateo sigue el tema del día de ayer. ¿Se acuerdan ayer el joven rico que no fue capaz de despojarse de sus pertenencias para seguir a Jesús? Hoy Jesús les dice, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y luego les dice, se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Fíjense esta metáfora del camello que pasa por el ojo de una aguja. Lo más seguro es que era un proverbio que ya utilizaban antes para cuando había algo difícil, cuando quería alguien hacer
una circunstancia que era difícil o imposible, la gente le decía, no, hombre, es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja a que tú consigas eso. O sea, el pueblo no desconocía este proverbio. Lo que los asusta es que Jesús lo relacione con la salvación de los ricos. Y como pues obviamente toda la gente luchaba y trabajaba y se esforzaba por vivir bien, pues se asustan y dicen, y dicen ellos, entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque pues todos buscamos riqueza, todos buscamos nuestras comodidades. Y la respuesta del Señor, así como en Lucas dice, para Dios no hay imposibles, aquí dice, para los hombres eso es imposible, más para Dios todo es posible. Fíjense, con otras palabras nos sigue recalcando que para Dios no hay imposibles. Pedro, como siempre el atrabancado, toma la palabra y le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Fíjense, a veces cuando yo hice un tema que está por aquí grabado entre los videos de YouTube acerca del seguimiento, les decía, uno de los motivos para seguir a Jesús puede ser por los beneficios que esperamos obtener. Y decían, oye, entonces no es bueno seguir a Dios por conveniencia. No, pero sabemos que si seguimos a Dios vamos a obtener cosas buenas. Y Pedro lo sabe y por eso pregunta, nosotros hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y la respuesta de Jesús es también muy hermosa, porque no lo cuestiona, no lo regaña por buscar cosas materiales. Jesús le promete que de todo lo que has dejado vas a recibir 100 veces más, vas a recibir mucho más. Y le dice, todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa, hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, claro que las riquezas, Salomón era el hombre más, de los más ricos porque él no ambicionaba la riqueza y Dios se la dio. La riqueza por sí misma no es mala, la riqueza es buena porque nos puede permitir ayudar a hacer obras de caridad con esa riqueza. El problema es cuando nos volvemos esclavos de esta riqueza y en lugar de utilizarla para ayudar a otras personas, nos queremos amasar y amasar y amasar. Recuerdo una persona que decía que él tenía un carrito muy pobre y muy humilde, pero un día se saca un carro o logra comprar un carro del año y después él dice, dormía más a gusto cuando tenía mi carrito que ahora que tengo este carro porque ni duermo por el miedo que me lo vayan a robar. Entonces, mi hermano, así como estaba ese dicho que les dice Jesús, hoy hay un dicho que dice, si tú te esfuerzas por obtener mucho dinero, cuando mucho llegarás a un banco. Si te esfuerzas por amar a Dios y a tu prójimo, seguramente llegarás al cielo. Hoy nos pone esa disyuntiva y lo mismo que reflexionábamos ayer. ¿Qué estás haciendo tú, mi hermano? ¿Qué estoy haciendo yo de mi vida? ¿La estoy haciendo realmente una vida en el seguimiento como María en la humildad y en el servicio? ¿O estoy viviendo para mis placeres, para mis lujos, para mi comodidad, sin importarme la necesidad de los que están a mi alrededor? Es una reflexión que es importante que hagamos y recuerda que siempre el Señor está contigo, o sea, no tengas miedo de acercarte a Él, no digas es que yo no merezco porque soy un pecador. Claro, pero el Señor lo dijo, el médico no busca al enfermo, no busca a los sanos, busca a los enfermos. Acércate a Dios y Dios tiene grandes cosas para ti, como dice el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, esta pandemia no ha pasado y esta tercera ola nos está agobiando mucho más y dicen que vienen cosas más difíciles. Cuídate mucho y cuida a los demás. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.